Imaginen por un momento una pequeña localidad fronteriza en el Virreinato del Río de la Plata. A finales del siglo XVIII, se llama Yapeyú. En este rincón del mundo, el 25 de febrero de 1778, nace un niño que cambiará para siempre la historia de un continente. José Francisco de San Martín. Su infancia transcurrió en un ambiente militar. Su padre, Juan de San Martín, era el teniente gobernador, un funcionario español. El pequeño José creció escuchando historias de campañas lejanas, rodeado de soldados y bajo una disciplina estricta. A los 6 años, su familia se mudó a Buenos Aires y, poco después, en 1784, cruzaron el Atlántico para regresar a España. Con solo 8 años, San Martín dejaba atrás su tierra natal, sin saber que volvería décadas más tarde para liberarla. Ya en España, la familia se instaló en Málaga. José recibió una educación formal y, a los 12 años, su destino quedó sellado. Ingresó como cadete en el regimiento de Murcia. Así comenzaba una carrera militar que lo llevaría a los campos de batalla más duros de su tiempo. Su primera experiencia de combate fue en el norte de África, luchando contra los moros en Melilla. El calor, el cansancio, el sonido de la batalla. Allí forjó su carácter y aprendió el verdadero costo de la guerra. A lo largo de los años, San Martín ascendió por mérito propio, ganándose el respeto de sus superiores. Se convirtió en un líder nato, reservado pero firme en sus convicciones. Pero el evento que cambiaría su perspectiva para siempre fue la invasión napoleónica a España en 1808. Cuando las tropas de Napoleón ocuparon la península, el pueblo español se levantó en armas. San Martín luchó valientemente por la independencia de España en batallas cruciales como la de Bailén. Fue allí, en medio de esa lucha popular por la autodeterminación, donde las ideas de libertad y soberanía comenzaron a germinar en su mente. Comprendió que la lucha no era solo contra un invasor, sino por el derecho de un pueblo a decidir su propio destino. Mientras la guerra ardía en Europa, las noticias de los movimientos revolucionarios en América llegaron a sus oídos. Buenos Aires, Caracas, Santiago de Chile. Su tierra natal estaba despertando. Tras más de 20 años sirviendo al ejército español, San Martín tomó una decisión que marcaría la historia. En 1811, renunció a su carrera en España y se embarcó rumbo a Sudamérica. No fue un impulso, sino una decisión meditada. En el ideal de libertad que había defendido en Europa, también debía florecer en su patria. En marzo de 1812, después de casi 30 años de ausencia, desembarcó en Buenos Aires. En la ciudad lo recibió con una mezcla de curiosidad y esperanza. Este militar experimentado, que venía de luchar en las grandes guerras europeas, traía consigo un propósito claro. El gobierno revolucionario no tardó en reconocer su valía y le encomendó una tarea crucial: crear un cuerpo de caballería de élite. Así nacía el legendario Regimiento de Granaderos a Caballo. San Martín impuso una disciplina férrea, basada en el honor, el orden y el sacrificio. Quería formar soldados profesionales, comprometidos con una causa superior. Su lema lo decía todo: la patria no hace al soldado para que la deshonre con sus vicios, sino para que la defienda con su valor. El bautismo de fuego para los granaderos llegó en 1813, en el combate de San Lorenzo. A orillas del río Paraná, San Martín demostró su genio táctico. Con una fuerza pequeña, utilizó la sorpresa y la velocidad para obtener una victoria contundente en apenas unos minutos. Aunque resultó herido, su liderazgo fue decisivo, y su prestigio como estratega quedó consolidado. Pero la visión de San Martín iba mucho más allá de una sola batalla. Comprendió que la independencia del Río de la Plata nunca estaría segura mientras los realistas controlaran Chile y, sobre todo, el Perú, el gran bastión del poder español en Sudamérica. Su mente no pensaba en fronteras, sino en una causa continental. Veía a los pueblos sudamericanos unidos en una misma lucha por la libertad. En 1814, asumió el mando del Ejército del Norte, que combatía en el Alto Perú. Rápidamente se dio cuenta de que ese frente era un callejón sin salida. Las condiciones eran extremas
y el enemigo tenía ventaja. Fue entonces cuando concibió uno de los planes más audaces de la historia militar. En lugar de insistir por el norte, cruzaría la imponente cordillera de los Andes para liberar Chile, desde allí atacar por mar el corazón del poder realista en Lima. Este plan monumental requería una preparación exhaustiva. Por eso, en 1815, solicitó ser nombrado gobernador de Cuyo y se estableció en Mendoza. Allí, lejos de las disputas políticas de Buenos Aires, que siempre rechazó, comenzó la titánica tarea de formar el ejército de los Andes en Mendoza. San Martín no solo era un general, era un constructor de naciones, un hombre de principios inquebrantables, con una visión estratégica que cambiaría el mapa de América. Desde esa provincia, al pie de la cordillera, estaba a punto de iniciar la epopeya más grande de su vida y uno de los capítulos más gloriosos de la historia. El cruce de los Andes estaba en marcha, una hazaña que parecía imposible, pero que, en la mente y el corazón de San Martín, ya era una realidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un ejército entero logró cruzar una de las cordilleras más imponentes del mundo para liberar a medio continente? Esta no es una leyenda, es la historia de una de las hazañas militares más increíbles de todos los tiempos. El cruce de los Andes, liderado por un hombre cuya visión cambió el destino de Sudamérica para siempre, José de San Martín. A principios de 1815, San Martín llegó a Mendoza, una ciudad al pie de los Andes. Oficialmente era el jefe del Ejército del Norte, pero su plan era mucho más grande. Su objetivo final no era defender una frontera, sino atacar el corazón del poder español en Sudamérica. Quería cruzar esas montañas gigantes, liberar Chile y desde allí marchar hacia el Perú, el principal bastión realista. Una idea que para muchos sonaba a locura, pero San Martín sabía que para lograr lo imposible necesitaba más que soldados. Necesitaba el corazón y el alma de todo un pueblo. Mendoza no tenía la infraestructura militar, pero tenía algo mucho más valioso en gente dispuesta a darlo todo por la libertad. Y San Martín, con su liderazgo y su ejemplo, supo cómo inspirarlos. Imaginen esto, toda una región transformada en un gigantesco campamento militar. Bajo la dirección de San Martín, se levantaron talleres, fundiciones para crear armas y fábricas de pólvora. Las mujeres cuyanas, lideradas por la propia esposa de San Martín, Remedios de Escalada, no solo donaron sus joyas, sino que cosieron miles de uniformes día y noche. Los artesanos forjaron sables, herraduras y cañones. Los campesinos criaron las mulas y caballos que serían la clave para sobrevivir en la montaña. Cada persona, desde el más humilde hasta el más adinerado, tenía un papel en la creación del Ejército de los Andes. Fue un esfuerzo colectivo monumental, una verdadera epopeya popular. San Martín era un organizador brillante, dividió a su ejército en infantería, caballería y artillería, entrenando a cada unidad para las condiciones extremas que enfrentarían. La logística era su obsesión. ¿Cómo alimentar a miles de hombres en un desierto de hielo a más de 4.000 metros de altura? La respuesta fue la innovación en carne seca, galletas duras, vino y alimentos deshidratados. Todo calculado al milímetro. Sabía que un ejército mal abastecido es un ejército derrotado. Mientras Mendoza se convertía en una fábrica de guerra, San Martín jugaba una partida de ajedrez estratégica. Mantuvo reuniones secretas con patriotas chilenos exiliados como Bernardo O'Higgins, quien se convertiría en su brazo derecho y futuro líder de Chile. Al mismo tiempo, desplegó una sofisticada red de espionaje, hacía correr rumores, enviaba falsos mensajeros y simulaba preparativos en rutas imposibles para confundir al enemigo en Chile. Este juego de engaños, conocido como el Agüera di Sopa, fue clave para mantener el factor sorpresa. El plan de cruce era una obra maestra de precisión militar. San Martín dividiría a su ejército en 6 columnas, que cruzarían los Andes por diferentes pasos de montaña, como dedos de una mano gigante, cerrándose sobre el enemigo. Las 2 columnas principales, bajo su mando y el de O'Higgins, tomarían las rutas más difíciles, mientras las otras servirían de distracción. Todo tenía que estar perfectamente sincronizado. Un solo error podía costar la campaña entera. El 12 de enero de 1817, la marcha comenzó.
Más de 4.000 soldados, junto a cientos de civiles y arrieros, iniciaron el ascenso. Llevaban consigo 1.600 caballos, 10 cañones y miles de mulas cargadas hasta el límite. Antes de partir, San Martín pronunció palabras que resonarían en la historia. Seamos libres, que lo demás no importa nada. La travesía fue un infierno. Durante el día, el sol quemaba la piel y el reflejo en la nieve cegaba a los hombres. Por la noche, las temperaturas caían bajo cero, congelando todo a su paso. Los senderos eran angostos, al borde de abismos mortales. Muchos sufrieron el mal de altura, el soroche, que causaba vómitos y mareos terribles, pero la disciplina era férrea. San Martín no era un general de escritorio. Compartía las mismas penurias que sus soldados, durmiendo en el suelo helado y comiendo lo mismo que ellos. Su presencia constante los inspiraba a seguir adelante, a dar un paso más cuando el cuerpo ya no podía. Sabía que cada paso era un golpe contra las cadenas del colonialismo. Después de 3 semanas de un esfuerzo sobrehumano, lo lograron. A principios de febrero, las columnas del ejército de los Andes descendieron sobre los valles de Chile, sorprendiendo por completo a las fuerzas realistas. El plan había funcionado a la perfección. La trampa estaba lista. El 12 de febrero de 1817, en la cuesta de Chacabuco, los 2 ejércitos se encontraron. San Martín y O'Higgins lideraron la carga. La batalla fue feroz, pero la moral y la estrategia superior de los patriotas fueron decisivas. Al final del día, el ejército realista estaba destrozado. La victoria fue aplastante y abrió las puertas de Santiago de Chile. La capital chilena recibió a los libertadores como héroes. Pero San Martín, en un gesto que lo define, rechazó todo honor personal. Cuando le ofrecieron el gobierno de Chile, lo declinó humildemente y apoyó a su amigo Bernardo O'Higgins para el cargo. San Martín no buscaba poder. Su misión era liberar, no gobernar. Su mirada ya estaba en el horizonte, en el siguiente y más difícil desafío en el Perú. Durante los siguientes 2 años, San Martín trabajó incansablemente desde Chile. Sabía que la independencia de América no estaría segura mientras Lima, el corazón del poder español, siguiera latiendo, pero para llegar allí, necesitaba algo que no tenía: una flota naval. Con el apoyo del gobierno chileno, se dio a la tarea de crear una escuadra desde cero. Puso al mando al legendario marino británico Lord Cochrane, un genio táctico tan audaz como él. Mientras preparaba esta nueva y ambiciosa campaña, tuvo que lidiar con intrigas políticas. Desde Buenos Aires lo criticaban, desconfiaban de él, pero San Martín se mantuvo firme, enfocado en su objetivo continental. En una de sus cartas escribió: no busco glorias, sino la libertad de mi patria. Finalmente, en agosto de 1820, la flota estaba lista. El ejército libertador del Perú, con 4.000 hombres, zarpó desde Valparaíso. Era el comienzo del fin para el dominio español. Al despedirse, San Martín dejó una frase que encapsula su espíritu en mí: destino no es mandar hombres, sino liberar pueblos. El cruce de los Andes no fue solo una victoria militar, fue la demostración de que con unidad, sacrificio y un liderazgo visionario, lo imposible se vuelve posible. Fue la prueba de que cuando un pueblo decide ser libre, no hay cordillera lo suficientemente alta para detenerlo. La historia de San Martín y su ejército nos recuerda que las grandes hazañas no las construyen los individuos, sino la voluntad colectiva de quienes se atreven a soñar con un futuro mejor. Imagínate una flota de barcos zarpando hacia lo desconocido, con un ejército de casi 4.000 hombres y un sueño continental. Esto no es una película de aventuras, es la historia real de cómo comenzó la última gran batalla por la independencia de Sudamérica. En agosto de 1820, desde el puerto chileno de Valparaíso, zarpaba la expedición libertadora del Perú. Al mando estaba un hombre cuya visión cambiaría el destino de un continente: el general José de San Martín. El Perú era el corazón del poder español, el último gran bastión realista. Liberarlo no era solo una campaña militar más, era la culminación de un plan maestro que había comenzado años atrás, con el cruce de los Andes y la independencia de Chile. Pero San Martín
no era un conquistador tradicional. No buscaba aniquilar a sus enemigos, sino convencerlos. Su arma más poderosa no era solo el cañón, sino la palabra. El viaje por mar fue una odisea. Las tormentas y la amenaza de buques realistas ponían a prueba la moral de la tropa. Pero el 8 de septiembre de 1820, la flota llegó a la bahía de Paracas. El desembarco fue un éxito y San Martín estableció su cuartel general. Muchos esperaban un ataque rápido y directo sobre Lima, la capital del virreinato. Pero el general tenía otra estrategia en mente, una mucho más sutil y revolucionaria. En lugar de marchar hacia Lima, San Martín comenzó una guerra de desgaste. Su plan era rodear la capital, cortar sus suministros y, lo más importante, ganar el apoyo del pueblo peruano. Sabía que muchos soldados del ejército realista eran criollos y mestizos que ya no se sentían parte del imperio español. A ellos dirigió sus proclamas, invitándolos a unirse a la causa de la libertad. He venido a romper las cadenas de la esclavitud, no a imponer nuevas, declaraba. Cada palabra era un golpe al poder colonial. Mientras el ejército avanzaba lentamente por la costa, liberando ciudades como Pisco y Huaura, la escuadra naval, comandada por el intrépido almirante Thomas Cochrane, hacía su parte en el mar. Cochrane y sus marinos hostigaban a los barcos españoles, capturaban suministros y sembraban el pánico en los puertos realistas. Era una pinza perfecta por tierra. San Martín ganaba voluntades. Por mar, Cochrane asfixiaba al enemigo. Esta combinación demostró ser increíblemente eficaz. El virrey del Perú, José de la Serna, era un militar astuto. Se dio cuenta de que la estrategia de San Martín estaba debilitando su posición día a día. Aunque aún contaba con un ejército numeroso, la moral de sus tropas se desplomaba. Los soldados desertaban en masa para unirse a los patriotas, convencidos por las promesas de un futuro libre. San Martín, siempre prudente, intentó incluso una salida diplomática. Envió emisarios a Lima para negociar una transición pacífica hacia la independencia. Su objetivo era evitar una guerra civil que dejara cicatrices profundas en el pueblo peruano. Aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto, sirvieron para demostrar su talante y ganar aún más simpatías. Finalmente, la situación para los realistas en Lima se volvió insostenible. Acorralados, sin suministros y con la población en su contra, el virrey La Serna tomó una decisión drástica. A principios de julio de 1821, ordenó la evacuación de la capital y se retiró con su ejército hacia la sierra, donde planeaba reorganizarse y continuar la lucha. El 12 de julio de 1821, la ciudad de los Reyes quedó abierta. San Martín hizo su entrada triunfal en Lima, no como un conquistador, sino como un libertador. No se disparó un solo tiro. La población lo recibió con júbilo, viendo en él la promesa de un nuevo amanecer. Fue uno de los momentos más simbólicos de toda la gesta emancipadora. Pocos días después, llegaría el momento cumbre. El 28 de julio de 1821, en la Plaza Mayor de Lima, rodeado de una multitud emocionada, José de San Martín proclamó la independencia del Perú. Sus palabras resonaron en toda América. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Con este acto, Argentina, Chile y Perú, las tres grandes naciones del sur, quedaban unidas por el lazo de la libertad. Tras la proclamación, San Martín fue nombrado protector del Perú. Lejos de buscar el poder para sí mismo, aceptó el cargo con un profundo sentido del deber. Su misión ahora era construir un nuevo Estado sobre las ruinas del antiguo régimen. Durante su gobierno, impulsó reformas revolucionarias, abolió el tributo que oprimía a los indígenas, decretó la libertad de vientres que garantizaba que los hijos de esclavos nacieran libres y creó los símbolos de la nueva nación en la bandera y el escudo del Perú. También sentó las bases de la educación pública y fomentó el libre comercio. Su visión era clara. La independencia no significaba nada sin justicia social y dignidad para todos. Pero la guerra no había terminado. En las montañas de la sierra, el virrey La Serna y sus tropas seguían siendo una amenaza formidable. San Martín sabía
que para asegurar la independencia peruana y continental, era necesario derrotarlos definitivamente. Sin embargo, sus recursos eran limitados. El apoyo desde Buenos Aires se había desvanecido y la tarea parecía titánica. Mientras tanto, desde el norte, avanzaba otra figura legendaria, Simón Bolívar. El Libertador había liberado Colombia y Venezuela, y sus ejércitos se dirigían hacia el sur. Era evidente para ambos líderes que la única forma de culminar la independencia de América era uniendo fuerzas. El destino del continente se decidiría en un encuentro histórico. En julio de 1822, San Martín viajó a la ciudad de Guayaquil para reunirse con Bolívar. Fue el encuentro de dos gigantes, dos visiones complementarias del futuro de América. Bolívar, impulsivo y carismático, abogaba por una ofensiva militar total para aplastar a los realistas. San Martín, más cauto y reflexivo, prefería una transición política ordenada. Lo que se discutió en esa reunión privada ha sido objeto de debate durante siglos. No hubo testigos y los protagonistas fueron muy discretos al respecto. Pero el resultado fue claro. San Martín, en un acto de grandeza y desprendimiento sin igual, comprendió que Bolívar tenía la energía y los recursos para terminar la guerra, y tomó una decisión que lo enaltecería para siempre. Poco después de la entrevista de Guayaquil, San Martín renunció a todos sus cargos en el Perú. En una carta al Congreso peruano, explicó su decisión con una lógica impecable. A la presencia de dos jefes en una misma causa es perniciosa. Yo me retiro para dejar el campo libre a Bolívar. No había ambición personal en él, solo el deseo de ver cumplido el sueño de una América libre. Su renuncia no fue una derrota, sino una victoria de la razón sobre el ego. Se despidió de sus soldados, de la gente que lo había aclamado como su libertador. En silencio, casi de incógnito, se embarcó rumbo a Chile. Dejaba atrás un continente que había ayudado a nacer. Su figura se había convertido en leyenda. En poco más de una década, había liderado la liberación de 3 naciones. Bolívar tomó el relevo y, 2 años después, en 1824, sus ejércitos lograron las victorias definitivas en las batallas de Junín y Ayacucho, sellando para siempre el fin del dominio español en Sudamérica. Desde su exilio en Europa, San Martín recibió la noticia con la serena satisfacción del deber cumplido. Nunca reclamó honores ni protagonismo. Su gloria no estaba en los títulos, sino en la libertad de los pueblos. En una de sus últimas cartas, escribió una frase que define su legado: «Han mi espada. No la desenvainaré jamás por causa de las facciones». Se mantuvo fiel a su palabra, alejado de las luchas internas que pronto azotarían a las nuevas repúblicas. José de San Martín nos enseñó que el verdadero heroísmo no reside en conquistar el poder, sino en saber renunciar a él por un bien mayor. Su vida es un faro de integridad y un recordatorio de que los grandes cambios se logran no solo con la fuerza, sino con la sabiduría y la generosidad. ¿Sabías que el libertador de 3 naciones terminó sus días en el exilio, casi en el olvido? Los últimos años de José de San Martín, una vida marcada por el silencio, la humildad y una lealtad inquebrantable a sus ideales. Después de liberar a Argentina, Chile y Perú, uno pensaría que San Martín disfrutaría de una vida de honores y poder. Pero no en 1822. Tras su famoso encuentro con Bolívar, se retiró del Perú y emprendió un camino de anonimato. Su misión militar había terminado. La independencia era un hecho. Fiel a su carácter, eligió la discreción en lugar de la gloria. Regresó a su tierra, a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero lo que encontró lo devastó. El país que había ayudado a nacer estaba consumido por luchas internas, una guerra civil entre facciones que desgarraba todo por lo que él había luchado. Para el hombre que soñaba con una América unida, este panorama era insoportable. En Buenos Aires, su presencia era incómoda, era demasiado grande, demasiado íntegro para los juegos de poder de la política. Unos lo admiraban, otros lo veían con sospecha. Ante tanta hostilidad, tomó una decisión radical. En 1824, junto a su pequeña hija Mercedes, partió hacia Europa.
fue un exilio voluntario del que nunca regresaría. Se estableció primero en Gran Bretaña, luego en Bélgica y finalmente en Boulogne-sur-Mer, una tranquila ciudad costera en Francia. Allí, lejos de los desfiles y los palacios, llevó una vida modesta, centrada en su familia, la lectura y la correspondencia con viejos compañeros de armas. A pesar de la distancia, su corazón seguía en América. Leía con preocupación las noticias de las guerras civiles y los conflictos que amenazaban con destruir la libertad recién ganada. En una de sus cartas, escribió con tristeza: los hombres, que deberían dedicarse a fundar naciones, se ocupan en destruirlas. Su visión era clara. La unión, la educación y el respeto a la ley eran los únicos pilares para el progreso. Económicamente, sus años en Europa no fueron fáciles. Vivió con austeridad, rechazando cargos y honores que le ofrecían desde el extranjero. Le pidieron varias veces que regresara a Argentina, pero se negó. No quería ser una excusa más para la división. Su dignidad era inquebrantable, y su figura, aunque lejana, seguía inspirando un profundo respeto. Los intelectuales europeos lo veían como un hombre de una virtud y una firmeza moral excepcionales. Su gran compañera fue su hija, Mercedes. En ella encontró el consuelo y la alegría de su vejez. Dedicaba sus días a leer sobre historia, filosofía y política, y escribía apuntes sobre cómo organizar los nuevos estados americanos, insistiendo siempre en la importancia de la educación cívica y el respeto a las instituciones. San Martín sabía que la libertad sin orden y sin cultura podía llevar, otra vez, a la tiranía. El exilio no apagó su amor por la patria. Soñaba con volver, pero el clima político siempre se lo impidió. Un hecho lo marcó profundamente cuando se enteró de que Juan Lavalle había fusilado a Manuel Dorrego. Escribió una frase que resume su filosofía: prefiero el exilio antes que ser testigo de tanta desunión. No tomaría partido. Su integridad estaba por encima de todo. Con el paso de los años, su salud empezó a fallar. Problemas respiratorios y una vista cada vez más débil lo alejaron de su amada lectura. Pasó sus últimos años en la calma de Boulogne-sur-Mer, rodeado del cariño de su hija y sus nietos. El 17 de agosto de 1850, a los 72 años, José de San Martín falleció serenamente. En su testamento, dejó instrucciones muy simples. Pidió que su cuerpo descansara en suelo americano y dejó un último gesto cargado de simbolismo: su sable, el que lo acompañó en todas sus batallas por la libertad. Debía ser entregado a Juan Manuel de Rosas, a quien veía como un defensor de la soberanía nacional frente a las potencias extranjeras. Un último llamado a la unidad y la defensa de la patria. Su muerte pasó casi desapercibida en Europa. En América, la noticia tardó en llegar. Puro el tiempo, que pone todo en su lugar, comenzó a engrandecer su figura. 30 años después, en 1880, sus restos finalmente fueron repatriados a Argentina y depositados con todos los honores en la Catedral de Buenos Aires, donde descansan hoy. Fue entonces cuando se lo consagró oficialmente como el padre de la patria, pero su legado va mucho más allá. En Chile y Perú, también es venerado como su libertador. San Martín es el símbolo máximo del ideal de unión sudamericana. Su nombre es sinónimo de integridad, de prudencia y de una vocación de servicio inigualable. Sus palabras eran pocas, pero profundas. Una de sus frases más célebres lo define por completo: a la conciencia. Es el mejor juez que tiene un hombre de bien, y su vida fue la prueba de ello. Fue un militar que odiaba la guerra, un gobernante que renunció al poder, un héroe que eligió la sencillez. En una época de ambiciones desmedidas, su rectitud y su sentido del deber lo convirtieron en una figura única. Hoy, no solo lo estudiamos como un genio militar, sino como un constructor de naciones, un hombre que creía en la disciplina, la educación y el respeto. La historia de San Martín nos enseña que los grandes cambios no nacen de la ambición personal, sino del compromiso con un ideal más grande. Su ejemplo demuestra que la independencia no es solo una batalla ganada, sino un proceso constante de construcción moral y social. Comprendió que el poder es pasajero, pero la virtud es eterna. Por eso, su legado sigue vivo, inspirando a todos los que creen que la verdadera grandeza de una nación
se mide por la dignidad de su gente. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de uno de los hombres más extraordinarios de nuestra historia. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. ¡Hasta la próxima!